Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Iván Romero, esto es Primerísimo Primer Plano y bienvenidos a vuestro canal de cine. Hoy te voy a enseñar la diferencia entre esta óptica esférica y esta óptica anamórfica que tengo en la mano y que no he pegado con Photoshop. Las ópticas esféricas son las ópticas que todos conocemos. La forma de los cristales que tienen dentro de estos objetivos tienen forma de esfera, porque cada objetivo no tiene un solo cristal, sino que está formada por elementos que están en grupos, ¿vale? Nosotros, cuando tengamos una óptica normal de fotografía o de vídeo, vamos a tener un cristal con forma de esfera. ¿Qué pasa con este tipo de ópticas? Que por lo general son baratas de hacer, aunque se puede perfeccionar muchísimo y vas a terminar teniendo una óptica muy cara, pero generar un cristal esférico, calidad decente y relativamente barata no es complicado. ¿Qué característica tienen este tipo de objetivos? Que la imagen que va a proyectar sobre el sensor va a ser tal cual la estamos viendo, es decir, va a tener una representación real pasada a nuestro sensor. Realmente las ópticas esféricas están formadas por grupos y elementos ópticos tanto esféricos como asféricos. Un elemento asférico lo que tiene es una forma esférica en el centro del cristal, pero que a los lados tiene una angulación distinta, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es que ciertos colores, que son los que generan la aberración cromática, lleguen al sensor en el mismo punto en el que llegarían el resto de colores, de tal forma que evitaremos la aberración cromática. Cuanto más perfeccionamos este tipo de óptica, más caro nos va a resultar fabricarla. Por lo general, eso va a ser todo respecto a las ópticas esféricas. Podemos tener tanto zoom, con muchos elementos y muchos grupos, como ópticas fijas, que también va a estar formada por varios elementos ópticos. Este tipo de ópticas permite un perfeccionamiento muy grande, genera una imagen real y verídica de lo que tenemos frente a nosotros y hace que tengamos ópticas con una calidad muy buena para cine, con una definición tremenda y sin ningún tipo de aberración cromática ni distorsión. Las ópticas anamórficas son ópticas cuyo cristal tiene una construcción de tal forma que la imagen que proyecta sobre el sensor va a estar comprimida por los lados de tal forma que se va a estirar en forma vertical. ¿Qué conseguimos con esto? Captar en un sensor, en este caso de 4 tercios, podríamos coger una imagen mucho más ancha de lo que nos daría en principio ese 4 tercios con una óptica esférica. Aunque lo anamórfico ya se conocía desde hacía muchísimos años, llegó un momento en el que el cine de Hollywood no estaba vendiendo tanto como le gustaría a la industria, entonces intentaron generar una imagen mucho más potente, con unas imágenes que nos envolvían, que teníamos un campo de visión mucho mayor. El problema de esto es que en nuestro negativo teníamos un tamaño de 4 tercios. Entonces, si nosotros hacíamos la imagen más ancha por los lados, lo que pasaba era que teníamos que recortar por arriba y por debajo nuestro negativo, lo que implicaba que estábamos tirando un 33% de nuestro negativo a la basura. Además, el hecho de tener que recortar la imagen hacía que en pantallas grandes perdiéramos muchísima calidad, porque también estábamos perdiendo el 33% de la óptica. Entonces, al final, la imagen en grandes cines era bastante pobre. ¿Cómo se solucionó esto? Construyendo ópticas anamórficas. Este tipo de ópticas genera una imagen completamente distinta a lo que estábamos acostumbrados. ¿Qué características y diferencias vamos a tener respecto a las ópticas esféricas? Como os decía, lo que hacen las anamórficas es proyectar una imagen mucho más ancha de lo que cabría realmente en un sensor de 4 tercios. Eso va a generar que nuestra imagen esté comprimida en el eje vertical, de tal forma que cuando nosotros descomprimamos esa imagen, que se llama desanamorfizar, tendremos una imagen mucho más ancha de la que hubiéramos conseguido de otra manera. Cuando trabajamos con sensores 4 tercios utilizaremos anamórficas de 2 por. Esto quiere decir que cuando desanamorficemos tendremos una imagen 2 veces más ancha de lo que realmente tendríamos. Y esto genera que tengamos un formato muy característico que llamaremos cinemascope, que son relaciones de aspecto de 2.39, 2.40, etc. Por ejemplo, en Ben-Hur vamos a ver el formato más alargado que hemos conseguido, que vamos a utilizar un 2.7:1. Con esto que vamos a conseguir, vamos a tener unos formatos completamente distintos a lo que teníamos antes. Cuando estábamos acostumbrados a ver una pantalla en 4 tercios, es decir, con un formato cuadrado, ahora vamos a tener un formato muy alargado que va a ser muy interesante y muy llamativo. Y además, de esta forma utilizaremos todo el sensor o todo el negativo y podremos tener más calidad cuando lo proyectemos en una pantalla más grande. En la actualidad, este formato de 2.35 o 2.40 se está utilizando también a pesar de que no se ruede con ópticas anamórficas, porque tú siempre podrás rodar con una óptica esférica y después añadirle barras. La cuestión está en que de esta forma se desperdicia parte del sensor. Por otro lado, tendremos reflejos. El hecho de una construcción que lo que hace es deformar la imagen va a generar que tengamos ópticas que son imperfectas, que son muy babosas, que no consiguen representar la realidad con tanta calidad como una óptica esférica. Y ha llegado un punto en el que ese tipo de look es algo intencionado, es algo buscado. Vamos a tener imperfecciones en la parte superior, sobre todo en las esquinas. Vamos a tener reflejos que nos recorren toda la pantalla. El típico brillo de una luz azul que recorre toda la pantalla, esto es el look anamórfico. Además, este tipo de ópticas son ópticas que respiran mucho, que es el movimiento que genera la propia óptica cuando estamos cambiando el punto de foco. Entonces, cuando estamos cambiando el foco de un primer plano a un fondo, vamos a ver cómo el ángulo de visión realmente nos está cambiando y en algunos momentos llega a marear. En la actualidad, este tipo de imperfecciones se buscan mucho y de hecho hay una corriente de gente buscando ópticas vintage, ópticas antiguas, que son ópticas que en general llamamos que tienen personalidad, es decir, que no son ópticas perfectas, sino que generan sus propias descompensaciones y que tienen un look muy característico. Otra característica que es diferente es el bokeh o bokeh. La verdad es que no tengo muy claro cómo se dice. En este tipo de ópticas, cuando desenfocamos un punto muy brillante, vamos a ver que en lugar de ser circular va a ser ovalado, va a tener la propia forma del cristal.
De hecho, si vemos una óptica esférica de frente, vamos a ver un óvalo en lugar de un círculo. Y ya una de las últimas características que tenemos es la relación que tienen una óptica esférica con una óptica anamórfica. Nosotros, si por ejemplo tenemos un 100 mm anamórfico, quiere decir que en el eje que tengamos una óptica de 100 mm anamórfica quiere decir que en el eje horizontal vamos a tener un 50 mm, porque es una óptica de 2 por. De esta manera no se corresponde la profundidad de campo de un 100 mm anamórfico que de un 100 mm esférico. Si quisiéramos utilizar ópticas esféricas y anamórficas teniendo la misma profundidad de campo, es algo que deberíamos tener muy en cuenta. En general, como hemos dicho antes, las ópticas esféricas están pensadas para trabajar con sensores en 4 tercios, que es un tipo de sensor que viene del 35 mm. Y la mejor manera de conseguir toda la calidad de la óptica va a ser utilizando sensores de 4 tercios. Si fuéramos a trabajar con un sensor de 16 novenos, en ese caso tendremos que buscar una óptica anamórfica de 1,33 en lugar de 2 por. ¿Realmente se puede utilizar ópticas de 2 por en un sensor de 16 novenos? Sí. Lo que pasa es que este tipo de sensores son más pequeños que la cobertura del sensor que tienen ciertas ópticas. Y esto va a generar que estemos perdiendo óptica. Y el problema de perder óptica ya no es solamente que perdamos calidad, sino que además vamos a perder las características de este tipo de ópticas anamórficas. Porque este tipo de imperfecciones normalmente ocurren en la parte superior de la óptica, que es una de las partes que vamos a desechar si estamos utilizando un sensor de 16 novenos con una óptica de 2 por. De hecho, si utilizamos una óptica de 2 por en un sensor de 16 novenos, por lo general nos va a quedar un formato de 3,56. Lo que va a implicar que vamos a tener una imagen muy alargada, muy estrecha verticalmente, o vamos a tener que recortar también por los laterales. Entonces vamos a terminar con una óptica que tiene mucha personalidad, pero vamos a estar desperdiciando esa personalidad porque nos vamos a quedar con la parte central. Y vamos a perder personalidad, vamos a perder óptica y vamos a perder formato. Siempre que vayamos a rodar con anamórficas tendríamos que ver qué tipo de anamórfica tenemos y qué tipo de sensor tenemos para ver si son compatibles entre ellas. A nivel óptico estas son las diferencias que tienen este tipo de cristales. También nos podemos meter en qué significado semántico tiene cada una de estas opciones, pero eso ya sería para otro vídeo. Si te interesa ese tipo de vídeo déjamelo en los comentarios y podemos hablar de la semántica de las ópticas. Suscríbete, dale a la campanita, compártelo con los amigos, dale like, ponme un comentario diciéndome que quieres más, mándame un Bizum con 50 euros a mi móvil, luego te lo dejo también. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.